A ver A ver, a ahora. ver, a ver, a ver. Ahí estamos. ¿Qué hace, Ahora, maestro? ¿qué pasa, hombre? ¿Me escuchás, no? ¿Me escuchás bien? Más o menos, ¿vos me escuchás? Perfectamente. Buenísimo, excelente. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien. Estaba aquí diciendo que no como tú que estás ahí dándole todo el rato. Yo hacía días que no hacía un directo, porque a veces si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no lo vayas a decir, dice una canción, ¿no? Sí. En esta, Sí, 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 sí. en esta ¿Cómo andás época vos? que Bien. se ha dicho tanto de todo que a veces pues es mejor callar un poco. Mira, por aquí bien. O sea, pregunta, actualidad siempre obliga a preguntas. Aquí está cayendo en la calle un poco de fuego valirio, un calor que te cagas, pero bien, es verano aquí, ya se sabe lo que hay. Por ahí más fresquitos, ¿no? Sí, de hecho fíjate, estoy abrigado, me puse una gorrita porque tenía un poquito frío la cabeza. Y bien, bien acá tranquilo. Vos sabés que sí estoy activo en Instagram y todo eso que es más sencillo, para mí es el mínimo, que uno entra en ese esquema porque de alguna manera está en esta época, ¿no? Que es lo que pasa mucho, ¿viste? Estar en la época y es estar en el mundo también. Y estar en el mundo implica, puede, porque que uno pueda ser chupado por eso, ¿viste? Fagocitado, chupado, arrastrado. Pero también allí está lo donde se cuece, como se dice, donde se... En la cancha se ven los pingos. Ahí está la masa energética también, está la facultad de orientación, está la vida también. Es decir, si uno dice que el ser humano porta su vida, independientemente de si está orientado o no, o si está despierto o no, o la información que tenga, entonces allí hay una oportunidad. Entonces, digo esto porque en general pasa, ¿no? Que uno se desprende o se intenta alejar, por lo que fuere, pero también allí está, como quien dice, a algunos nos gusta batallar en el barro, ¿no? Porque también tenemos barro y del barro tenemos, ¿no? Del barro fuimos cocidos, como se dice, con esos elementos de acuerdo a lo mito, a lo mitológico, ¿no? Pero sí en YouTube cada tanto, no hago muy seguido, no tengo mucho tiempo, que es donde a mí me gusta hacer esto, como esta conversación que vamos a tener, Juan, que es usar de excusa una palabra cualquiera, no cualquiera, sino que tiene un sentido, tiene un espacio y tiene como un referente para reflexionar sobre ella y bajarle el drama a las cosas y poder posicionarse de alguna manera por encima y más allá de las cosas. Bien. Pues me encanta esta intro que has hecho porque tengo aquí, precisamente a raíz de esos vídeos de esas palabras, eh, hay tres claves, como te comenté, que entonces dije, este es el momento de hablar un poco, de compartir esa conversación, porque yo también escucho, voy investigando, tomo notas, pero están ahí, como dices tú, aunque estemos en el barro, a veces pues te toca estar en el banquillo y como parte del equipo hay que ayudar al equipo, no estar enfadado porque no te toca jugar, ¿no? Haciendo un poco similar a lo que has hecho. Entonces, por ir un poco ya al grano, eh, hacías un vídeo de lo verdadero, del verdadero frente a ti, de, de lo que te decía tu viejo sin entender una palabra de lo que tú le comunicabas, pero creía en ti. Entonces, eso es súper profundo porque piensa que o sea, comprende aunque el ego no acepte. Eso es una manifestación total de conciencia, a lo mejor inconsciente por su parte, pero el caso que ahí está. Entonces esto fue como en esta época en la que estamos hablando del retorno al origen, a la fuente, de la manifestación de esa conciencia por encima de toda esta ilusión espaciotemporal, a la que quizá una pequeña intro aquí, por encima de lo que diga la gnosis cristiana primitiva, de los somáticos, los psíquicos, los neumáticos, que discrepo en muchas cosas, o la hiperbórea con los
Pasur, los vídeos, tal. A lo que yo voy, que hay una conciencia que aflora. Y hemos dicho lo verdadero. Hemos dicho que el otro vídeo era el de la verdad. El de la verdad eh, para ser el otro. Porque la verdad está en la cosa en sí. Y para tú ser el otro, no ponerte en el lugar del otro, tienes que ser conciencia si el otro también la es. Pero si estás en modo viajero o avatar, ahí es donde entraría la empatía, no la conciencia. Este fue el otro pequeño reel que dije yo, uff, pero ya para rematar, el tercero me lo he notado porque no quería que se me olvidara, la elección libre del dormido contra el ser libre de elegir para no entrar en ese, digamos, en esa parasitación mental de, del, del deseo convertido en necesidad de elegir y de seguir enganchado. Bueno, esas tres cosas dijeron, dale, tenemos que hablar ya. Entonces, Mirá, fíjate. mirá, me gustaría empezar por la última, está muy buena. Es decir, ¿dónde radica la libertad? A veces nos olvidamos, y esto para hablarlo muy sencillo, es cuando los medios se convierten en el fin y viceversa. Básicamente esa sería la verdadera perversión, ¿no? La perversión es dar vuelta a las cosas. Es el verdadero significado. O uno de los verdaderos significados, ¿no? Puede haber todos, pueden ser simultáneos, pero a mí me gusta extraer ese. Entonces, fíjate vos qué pasa cuando, ¿dónde está entonces la libertad? ¿En poder elegir o en tener la facultad de poder hacerlo? Y por consecuencia no tener que hacerlo. Entonces, la libertad está en la voluntad, no en la elección en sí. Y entonces ahí empieza la discusión, la cuestión de fin, medios, confusión de fin y medios, el recorrido y hacia dónde voy, ¿no? Esto que dijiste porque lo conecto con el principio, ¿no? La fuente, como si fuera uno un circuito eléctrico, ¿no? ¿Viste esto de regresar a la fuente? Bueno, entonces si hay que regresar a la fuente, y esto es una bobina electromagnética, entonces hay que dejar que pase Cronos. Y ya vamos a regresar a la fuente, porque el alfa y el omega, de acuerdo a todas las cuestiones mitológicas, vuelven al mismo punto. Ahora resulta que no nos alcanza eso. Entonces aparece el otro concepto, origen, fuente, principio, ¿no? Uno ha abocado el principio, como lo hemos hablado un montón de veces, al tiempo y el origen a un lugar, como una... Pero ese lugar no es un lugar físico, sino es un estado. En física, en física existen las variables de estado, ¿sí? Y las variables continuas, las que dependen del proceso. Y eso es muy importante ver metafísicamente qué es eso, ¿no? Estas variables, fíjate, que dependen del proceso, las famosas conservativas y no conservativas, siempre hay de eso. ¿Y qué querés? ¿Qué quiero decir con esto? Que uno se dirime simultáneamente entre el proceso y el lugar hacia donde va. Por eso puede confundirse entre a dónde voy o no me importa dónde voy y el recorrido y el camino y el medio que uso para ir. Y ahí está la cuestión. Uno va hacia un estado, uno va hacia un lugar. Bueno, ahí empieza esto que vos dijiste, mencionaste dos o tres, ¿no? La hiperbórea, aquello, la gnosia, etcétera. Esta cuestión del origen, esta cuestión de la patria, del espíritu, como se dice, que parece ser que como un espacio original. Y ayer justamente hacía un directo, Juan, con mis camaradas, con encuadrantes, que somos los otros tres, el doctor Mate, Rafa Currao y el Lole, y hacíamos esta cuestión de, parece ser, fíjate, aún en la conspiración, digo en la conspiración y en todas partes, que la valía máxima está en que si fue primero, entonces es verdad. Y eso se lleva puesto la verdad del que es último, pero también la dice. Fíjate vos, si tal es que se dice, ¿no? Ejemplo esto, que yo lo uso mucho porque es nuestra cultura.
No, es que la verdad el, está en el Babel, porque estos se copiaron, fíjate. Introducimos una valía sin darnos cuenta, que es que si alguien dijo una verdad primero, entonces esa vale más que si otro dijo la misma verdad. Y entonces, ¿dónde está la cuestión? ¿En el que lo dijo o en esa verdad? En esa cosa, en esa sustancia, que te hace a vos verdadero. Esa es la discusión. Otra vez, ¿ves? Confundir medios con fines. Por eso alguien que diga, no, pero yo, viste que enseguida saltan y dice, yo ya lo dije eso. Además, seguramente lo escuchaste de Juanito, y ahí empieza la cuestión, ¿cuándo es verdad algo? Y parece ser cuando trasciende al tiempo, porque por definición, si no trasciende al tiempo, habrá sido una verdad simultánea, entre comillas, no habrá puede haber sido una certeza, pero si es cronológica, si tiene un principio y un fin, entonces no es verdad. ¿Viste? Por esta definición que nosotros consideramos como una verdad inmutable y eterna, pero no que inmutable de que no cambia como verdad o que no va cambiando de cáscara o de máscara, o que es, sino que se sustenta en el tiempo como algo eterno. Y eso se contrapone con el principio y el fin. Porque si algo tiene principio y aparece de vuelta la cuestión principio, entonces de ahí, supongamos que acá empezó el tiempo, de ahí para atrás, ¿no era verdad entonces? Porque si yo me voy para atrás, como la gente piensa cronológicamente, entonces eso no era, entonces no era verdad. Esto que te estoy diciendo es por la confusión de a qué llamamos verdad, que no es lo mismo que decir si soy o no verdadero, con mis elementos. Y esto se conecta con el video que yo cité de mi viejo. No es que él no creía en nada de lo que decía, sino como que no estaba y además tenía miedo. Y me decía, no, luego te estás metiendo por lugares que no, pero yo sé que si vos lo haces por vos mismo, es porque vos estás seguro de lo que estás haciendo. Por eso te considero y te comprendo. Y así teníamos debate y yo también sabía que él moría en su ley. Esa es la frase de morir en su ley. O vivir en su ley. Da igual, ¿no? Entonces, eso es muy interesante para analizar, porque eso se conecta con la cuestión de que alguien se presenta delante de mí de forma verdadera. Porque cuando alguien se presenta delante de mí, sí, y no es verdadero, automáticamente estoy percibiendo que tiene miedo. No es que encima me quiere engañar, esa famosa traición, ¿no? Sino que encima lo hace y viene por el costado porque tiene miedo, en realidad. Está ocultando un terror de tener que ir de frente con los elementos no resueltos o resueltos, con su rostro, con su máscara o con lo que tenga, pero con lo que tenga. Capaz que tiene miedo de demostrar que no tiene nada propio. Entonces, por eso no puede venir de frente. Y por eso siempre decimos, si existe una mentira, toda mentira va a proceder de una verdad. Porque no tendría sentido la mentira. La mentira tiene que tener que ocultar algo, tiene que tapar algo. La mentira, el engaño, bueno, etcétera, se entiende, estoy hablando metafóricamente. Entonces, fíjate vos, ahí, de acuerdo a esta última expresión, podemos decir que todo es verdad entonces. Porque si todo es mentira, también todo es verdad. Porque detrás lo que hay que hacer es sacarle la tapa. Bueno. Quitarle el velo. Uh-huh. Que fíjate tú que precisamente en Argentina, para decir mira o ver, decéis velo, porque en realidad es percepción y hay que trascender esa percepción, ¿no? Entonces, Uh-huh. esto que has dicho, pues ya dándoles esa profundidad del que del verdadero que percibe al que viene con la mentira, esto es recíproco también, o sea, y reflexivo, más bien, porque el que va con la verdad a uno que no se autopercibe tenerla, le genera rechazo, le genera perturbación, creo que has comentado antes también. Pero precisamente lidiar con esa perturbación es lo que permite avanzar, permite crecer, pero claro, evitarla te permite estar tranquilo. Entonces aquí se da una
cosa que es también por lo que venía yo reflexionando siempre del empoderamiento de cada individuo que, sobre todo en este tiempo, ha tenido que estar bregando con eso, con no tener un conocimiento sobre cosas de aquí, no tener un saber racional sobre las cosas de este mundo, sino tener una sabiduría que se vive. Y es jodido porque no la puedes, solo puedes aproximarte, porque si es algo que no es de este mundo, ¿cómo te explico algo que se tiene que explicar racionalizándolo? Me puedo aproximar, esto estamos haciendo ahora, es eso mismo, es aproximarnos, pero no podemos ser exactos con esa sabiduría que se tiene o no se tiene, se vive o no se vive y es de cada cual. ¿No? ¿Tú cómo lo ves eso? Son aproximaciones que podemos hacer. Y sí, sin dudas. De hecho, cada conversación está o intenta dar claridad a cuestiones profundas, más cuando se trata de cuestiones profundas. Y por eso no es fácil entrar en el laberinto y salir del laberinto de la mente. Pero uno entra al laberinto sabiendo que va a buscar el tesoro, el botín, lo que sea. Si no me meto en el laberinto, ¿sí? Como a muchos evitan, no hay, no hay botín. Y no, esto no es premios y castigos como se enseñó de ese modo. No, sino que mitológicamente se decía que los dioses vinieron a este mundo a buscar algo que ellos no tenían para hacer más que antes. No, y algunos dicen para rescatar, a mí me gusta esa, porque ese es el famoso misterio. Esta cuestión de que allá hay algo que existe, ¿sí? Y que yo puedo obtener ganándome, ¿sí? Batallándolo, orientándome, incluso a riesgo de perderme en ese laberinto, para obtener aquello que no existe en otro lado del universo, que existe en esta Midgard, en esta tierra. Bueno, eso es una manera muy buena, muy linda, muy bonita de decirlo. Aunque en el transcurso decir, ¿cómo va a ser bonita? Si vinieron e hicieron esto, aquello y lo otro, digamos, cuando uno está en la información, eso que vos dijiste, entonces uno dice, viste, vinieron e intervinieron genéticamente, diría alguien, ¿no? Esta es la información. ¿Y por qué? Entonces, la información queda ahí como insustancial si vos no de eso no destilás nada. Vos podés tener tu información, bueno, hacen este primado, bueno, hacen aquello, bueno, hacen lo otro, bueno, nos mintieron, bueno, fíjate vos que pasa mucho esto de que nos mintieron, ¿por qué? Para controlar. ¿Y para qué quieren controlar? Bueno, por controlar, y ahí entran en un bucle de la mente que intentas escapar, ¿sí? Y se mete más en el laberinto. Por eso agrega mayor cantidad de variables. Y eso hace que el poder nuevamente lo tenga el otro. Porque si uno agranda el laberinto, agranda, ¿sí? De alguna manera, las paredes. Y se vuelve más largo el proceso. En lugar de simplificar. Bueno, esas son las dos maneras de verlo. Hay una vía que dice, la vía de la mano izquierda, voy derecho, dice. Hago el salto. La vía de la mano derecha, hago el recorrido de la tradición. Entonces esto que te digo es porque si no nos preguntamos por qué, si nos paramos la pelota, ¿sí? Entonces toda esa información queda en la mente, no se vuelve sustancia. Y por consecuencia no se convierte en sabiduría, en eso que vos dijiste. Al final uno buscaba tener información, solamente tener información. Es como tener un dato. Tal es que vos sabés, Juan, que nosotros hemos debatido sobre los modelos de la cosmología, de la Tierra plana y todo eso, donde como el sistema sabe eso, sabe que ellos intentan darte datos, lo que van a hacer es darte datos insustanciales. Esas famosas publicaciones de las revistas muy interesantes, por ejemplo, dicen, ¿sabías que la estrella no sé cuánto equivale a 58 millones de elefantes? Dato. ¿Qué pasa? Todo ese dato son precisamente elementos del laberinto
que cuando la persona entonces quiere reestructurar eso para limpiar y ordenar, tiene todo eso encima, es como tener un placar lleno de ropa, ¿no? ¿Y qué hace? Lo tiene que resignar. ¿Viste qué significa resignarse? Es como si, como que te das por vencido. Pero en realidad resignar es cambiar el signo. No es que vos te das por vencido, sino que le cambiás el signo y lo ubicás en el lugar que corresponde. Como ese meme que dice, ¿no? Ciencia ficción y había un libro de algo así que de la NASA, bueno, un meme, era un meme, ¿no? Libros de Sí, ciencia ficción, algo así. Bueno, ¿de qué quiero decir con esto? Para nosotros, la vía máxima de todo esto es si de eso que vos acabás de escuchar trae sustancia o no en tu propio recorrido. Por eso mi viejo me decía eso. Porque él sabía que en eso que yo le trataba de transmitir como nueva información o como alternativa o como paradigma diferente, él veía sustancia, aunque no coincidiera. Y yo viceversa, yo sabía que él en su lugar, teniendo en cuenta las cuestiones que uno diría lo opuesto, cosas que pasaron en el 2020, etcétera, etcétera, y sin embargo yo decía, bueno, pero él vive su sustancia también. Y eso es muy difícil llegar a ese nivel, porque, ¿qué pasa? Hay una canción que vos sabés, Juan, que siempre digo yo que Iru Landucci, ¿no? De Nur para Todos, eh, siempre mostraba. Y era en quién creer, en quién confiar. De alguna manera uno va buscando, ¿sí? Porque sale como herido de todos estos paradigmas y ya no confía porque lo hizo. Pero lo hizo sin la dirección precisa, sino que lo hizo como esa fe irracional que te piden, ¿no? Porque la fe es la certeza, no hay una racionalidad ahí. No es que está mal tener fe. El tema es en quién. Y esto lo digo porque pasa mucho en esto de, bueno, a mí no me crean nada, investiguen por ustedes mismos, y no hay realidad ahí. Porque justamente como yo te miro la vida, como dice París, entonces sí te voy a creer y voy a investigar lo que vos me dijiste. Y este creer no es el creer de la fe irracional, sino es el confiar en poder decir que estaba de frente, vos me dijiste esto y me di la espalda y vos seguías siendo el mismo. Te di la espalda, sí, fui capaz de darte la espalda, o vos me diste la espalda porque confiabas en mí y yo en vos. Por eso puedo ir de frente y por la espalda, pero luego de ese recorrido. ¿Cuándo te doy la espalda? Por eso la gente va por atrás. ¿Por qué va por detrás? Porque no confía. Por eso no puede ser verdadero. Entonces todo eso es un esquema que entra en un circuito donde no hay salida ahí. Tenemos sí. que volver a la verdadera confianza en el otro, en un mundo, Juan, que empuja hacia el individualismo extremo, que nosotros hemos de decir, ojo, que no ese es el punto, la cuestión es la individuación. Hoy estamos en esa época, en vísperas de la era de Acuario y los idealistas, en vísperas, no entrando, todavía no entraba, faltan no sé cuántos cientos y moneda de años para que, digamos, en términos, si se quiere, celestiales se suceda, es decir, siderales. El punto es el siguiente, en esta entrada y transición, van hacia el individualismo y nosotros decimos, ¿para qué esto es individuación? No es lo mismo. No es lo mismo y nosotros hacemos ese llamado de atención. Sí, exacto. Es el ciclo ese que dices en el que entras, es el ciclo pregunta, respuesta, que te mete más en el bucle de la ilusión, porque la cosa sería como hablábamos en su día, que íbamos a hablar de datos, de la Tierra plana, y terminas hablando de a dónde te lleva la pregunta en sí, a tener nuevas preguntas, a generar nuevas preguntas, no a tener respuestas. Claro, el tema que estando aquí como avatares metidos en el lío, el ciclo este que te ata, como tú dices, te lleva a la individualidad, al éxito personal, a
a la necesidad de crecimiento en tu trabajo, porque claro, eso es parte de tu vida, del éxito social, de la adulación. Entonces, no hay esa voluntad participativa, digamos, paralela a la voluntad de desarrollo individual como de superhombre, ¿no? Que se hablaba, ¿no? En filosofía. ¿Qué pasa? Que como ahora tiene muy buena venta, que esto es otro inciso por lo que he empezado antes comentando un poco lo de la gnosis y tal, la espiritualidad, que también se habla mucho de espiritualidad, como, como el último engaño de el ego espiritual sería la parte sutil muy racionalizada, ¿no? Porque esa última parte, aunque sea sutil, sigue siendo material, no densa, pero sutil. ¿Qué pasa? Que se, se parasita la verdad del individuo haciéndole buscar afuera en estos caminos que hay. Me da igual que como hablábamos, que si le das profundidad y, y, le, y lo puedes compartir, puedes atender al otro en el que confías y tienes capacidad de escuchar cosas, lo que has dicho de tu padre, te vas a dar cuenta de que la solución no es ni la germánica, ni la bio, ni el tarón, todo sirve y ninguno es verdad a la vez, porque todos son líos de aquí que si te enroscas en eso, lo único que vas a hacer es ir a toparte contra algo que no es. Por eso es muy importante esto que habías comentado. Esto que vos decís respecto a la espiritualidad, a mí me... Sí, sí, lo veo mucho. Lo que pasa es que la gente habla, pero no sé si sabe lo que habla. A veces uno dice cosas y si realmente comprende lo que dice, uno mismo lo hace, ¿eh? Sí, No es claro. para el otro, es para uno mismo. Cuando uno habla, en mi caso, cuando yo hablo trato de escucharme también, a ver si estoy diciendo algo coherente o no, o si todo esto que estoy diciendo es lo que me sobra del día, porque eso también pasa, ¿no? Esa famosa catarsis que sobra del día. Lo que digo es que la espiritualidad, a qué llaman espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? Bueno, espiritualidad, ¿sí? De alguna manera me gusta, como lo dice Juan Pablo Rey, que es vivir conforme al espíritu. Pero para eso hay que, claro, ¿qué es el espíritu? ¿O quién es el espíritu? Porque encima, ¿qué es? Es como si fuera una sustancia. Pero ¿quién es el espíritu? No, no, bueno, el espíritu es, y fíjate, otra vez lo que dijiste al principio, tratando de explicarlo porque la mente tiene que tratar de abordarlo. ¿Por qué precisa la mente abordarlo? Porque si no, no puede estar tranquila. Ese, en el famoso Carrajo de Gurdjieff, la mente es, como dijimos, y nosotros lo resignamos, le pusimos dos detalles extra, pero el conductor del carruaje. El conductor precisa que le digas para dónde vas, si no, ¿para qué te subís a este carruaje? Eso es lo que dice el conductor, no que eso es lo que corresponda, ¿no? El conductor te dice, che, te subiste, ¿a dónde hay que ir? Y si no, voy yo donde quiero. ¿Cuál es el problema? Si no hay dónde ir, la mente, este conductor se vuelve loco. Es decir, si no hay claridad conceptual, aparece ese despedazamiento de la mente. No me acuerdo si era Gurdjieff, creo que decía que para él no existían las enfermedades mentales, sino anímicas. ¿Por qué? Porque la enfermedad mental es ese precisamente, una vez que lo identificas, que no tenga la facultad de poder conducir. Que las personas luego con esas enfermedades anímicas se conduzcan a un despedazamiento de las emociones, pero se conducen a un sitio. Cuando la mente está enferma, posta, vamos a decirlo así bien argentino, ahí no hay conducción directamente, no hay dirección. No es que no hay orientación, no hay manera de ir a ningún sitio. Ahí aparece lo más grave. Por eso llegar a ese punto. ¿Y eso por qué es importante? Porque es importante la claridad conceptual y uno gasta, entre comillas, consume mucho cronos en tratar de pensar y reflexionar para ver si allí logro desatar ciertas cuestiones. Bueno, porque la mente es el laberinto. Está dibujada como un laberinto. Está expresada como un laberinto porque laberinto es el mundo y porque justamente vos iniciaste diciendo que esto era la conciencia.
Y la conciencia es de la mente. La conciencia pequeña, individual o general. Pero para tener expansión de conciencia, la misma precisa de energía, el alma. De ahí que la famosa Shakti es la energía, la parte femenina, y lo mental, lo racional es masculino. No que sea varón, estoy hablando de lo masculino, lo racional, la conciencia. Para que la conciencia, como es como si fuera un habitáculo, se expanda, debe haber energía interna adentro, porque si no hay vacío, entonces no consume. Esto, ¿sabes cómo se explica? Inflando un globo. Si vos no le metés aire, aliento, el globo no se infla, la conciencia no se expande, pero precisa más aliento, más energía. Entonces van de la mano. No es que están. Ahora, ¿con qué voluntad soplás ese globo? ¿Con qué? Ahí aparece el espíritu. Y la materia, obviamente, diría que es la sustancia del aire más el globo. Fíjate vos, ¿con qué dirección, orientación soplás? Porque no es lo mismo soplar, es decir, como se dice, que el otro respire en uno, que respirar uno. Porque por default uno respira y no sabe, no se da cuenta, no es consciente de que lo está haciendo. Pero aparecen ciertas disciplinas, ciertas técnicas, por ejemplo la camisa de hierro, que implica, que enseña a respirar uno mismo. Entonces con voluntad lo hace. Con voluntad entonces direcciona el aliento. Y con ese aliento que es la energía que sustenta un cuerpo, la famosa energía interna, física, por eso a mí me gusta relacionar mucho con la física, porque la física trae muchas cuestiones metafísicas, aunque nunca se le enseñaron, porque en realidad viene de ahí. Entonces ahora está en capacidad de expandirse la conciencia. El tema es que muchos, ahí vamos a la espiritualidad, quieren expandir la conciencia sin energía. ¿Y cuál es el riesgo ese? Bueno, el riesgo de expandir la conciencia sin energía es que el sujeto se diluye. Porque imagínate la misma cantidad de aire para un globo que se va estirando. No hay sustancia adentro, no hay contenido, hay información, ¿ves? Eso es el problema. Quieren expandir la conciencia, entonces van haciendo de información las cosas, pero no hay sustancia. Esa es la cuestión de que no hay sabiduría. Porque no hay sustancia, no está combinada. Y eso es un problema grave en la cuestión de lo que para nosotros llamamos el animismo en realidad. Para mí es el animismo, no es la espiritualidad. La espiritualidad es vivir conforme al espíritu. Ahora, ahí pregúntese quién es el espíritu o qué es. Pregúnteselo cada uno. Entonces, para ti, según lo que me estás diciendo, la conciencia aquí se expande o se despierta porque ya es. Ya es. Aquí se tendría más que despertar, más que expandir. Tú como, o sea, yo he entendido todo lo que has dicho perfectamente, pero por matizar sería despertarse más o despertarse menos o no despertarse. Algo así sería más que expandirse aquí, ¿no? Claro, porque Vivirla. la cuestión conciencial es justamente un lugar para habitar, es un lugar para habitar. Es como, por eso te daba el ejemplo del lobo. Eso. Ahora, de acuerdo a la sustancia que tenga ese globo y la voluntad que ejerza el globo, es si es o no verdadera de sí mismo. Entonces, expandir la conciencia, por supuesto que va, no es que está mal o está bien, no es el punto. El tema es para qué querés expandir la conciencia y por qué. Es como que se asume por default que hay que expandir la conciencia. Entonces se confunde eso, ¿ves? Con argumentos y con más información o elementos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, en primera instancia, ¿para qué quisieras vos expandir la conciencia? ¿Qué llamás o qué pensás que sucede si uno expande la conciencia? ¿Que abarca más? ¿Es por cantidad? ¿Es por calidad? Sin esas preguntas, uno por default piensa que eso ya está, es lo que hay que hacer. Por eso hablo de, y vos digo porque hiciste este input que me gustó mucho, la cuestión de la espiritualidad, donde todo el mundo dice que hay que expandir la conciencia. Pero simultáneamente habla de individualismo, que vuelvo a decir, individualismo no es individuación en el sentido de la totalidad.
Individualismo es no hay un otro. Tal es que empuja esta cuestión de expandir la conciencia y yo me diluyo, porque como no hay un otro, entonces es el todo a la vez, porque no hay un otro. Y eso tiene un lindo detalle. El detalle es que entonces no hay voluntad. Volvemos al mismo punto. Sin embargo, las personas buscan la liberación, dicen, ¿viste? No, yo quiero ser libre, porque por eso busca expandir la conciencia. ¿Para qué querés expandir la conciencia? Para liberarse de la atadura del ego, diría alguien, ¿no? ¿Y para qué querés liberarte del ego si entonces entra en un bucle las preguntas que por default se creen que ya se están contestadas? O que se sabe lo que hay que hacer? Es como cuando alguien dice, que lo hemos hablado, Juan, o yo en otros directos, sino, ah, hoy se abre el portal, Juanito, el portal, se abre una puerta. Claro, pero que abrir un portal o que se abra un portal es que del otro lado, ¿quién abre? ¿A quién le abrís la puerta? ¿Vos le abrís la puerta a cualquiera, a un vecino que es el cartero? No, no comprendemos lo que estamos diciendo. Abrir un portal implica quién está del otro lado. ¿Quién viene del otro lado? ¿O para qué quisieras? ¿Dónde? ¿Te querés ir a dónde? ¿A objetivar qué? Porque si vos querés ir al otro lado, ¿no? A la quinta D, como muchos se quieren ir, o a la D que sea, no da igual. ¿Qué es lo que, de dónde estás huyendo? ¿Por qué te querés ir allá? Y simultáneamente, ¿por qué vos te querés ir allá y los de allá se quieren venir acá? ¿Que son tontos los de allá que ya saben que existe? ¿O vos querés ir a vivenciar que existe? Bueno, eso es otra cuestión. Objetivamente, eso se traza solamente, Juan, si existe una estrategia. Y ahí empieza este concepto, fíjate, estrategia que está muy relacionada a la guerra. Y que mucha gente, por supuesto, lo entiendo, la palabra guerra está muy asociada, muy mal vista, yo lo comprendo. Pero no hay paz sin declarar guerra. Porque la paz es un acuerdo entre partes que no concuerdan, por eso se tienen que acordar. Si vos tenés que acordar con alguien como nosotros, por default no acordamos. Porque eso tenemos que acordar, y ahí se ejecuta la paz, pero tenemos que hacer la acción. Para poder entrar en este directo, Juan, tenemos que acordar, porque por default no estamos de acuerdo. No es que no estamos de acuerdo en que no, yo no puedo hablar con vos, sino que lo que tenemos que ejecutar, y se ejecuta la paz, el acuerdo para ejecutar una maniobra. Es para hacer algo, no porque sí. Y esto es la discusión que yo veo hoy mucho que se mete en esta cuestión que se le dice New Age, pero algunos se enojan porque, bueno, no, pero no es New Age. Bueno, es todo. La nueva era, que se entiende lo que se dice. Ahora que has nombrado New Age, podríamos decir la New Cage. New Cage. Se mantiene más el famoso todo está bien. El punto neutro. El punto neutral en lo moral, en la conciencia de lo que es bueno o es malo, que en este sentido, trasladándolo a algo más elevado, habría que verlo sin percepción. O sea, no es que encuentres unas rutinas, un maestro que te ayude a cambiar tu percepción, es que no percibas. O sea, seas capaz de no percibir, no juzgar, no poner etiqueta, no... Lo que se dice siempre, ¿no? Cuando te invada un sentimiento, no etiquetarlo, no... Para no mantenerlo, porque eso es lo que lo alarga en el tiempo. O sea, el ciclo pregunta-respuesta es lo que te alarga. Entonces, claro, eso de la estrategia que comentabas, eso es muy de aquí, muy de... Te lleva a la guerra, te lleva a todo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu estrategia? Bueno, la pregunta, lo otro sería, ¿por qué tengo que tener una estrategia? Estoy en el ahora Bien. de la hora, aquí, ahora. ¿Qué eres? ¿Quién eres? Ahora mismo estoy hablando contigo, es gerundio, estoy haciendo, no, Mira, no hay más. si vos me preguntaras eso a mí, yo te diría, porque yo, y ahí está lo que nosotros decimos de cara al sol, asumo, ¿sí?, que busco plasmar mi obra en este mundo y que a través de eso lograré la liberación. Entonces, yo lo tengo que decir. Ese es de cara al sol y de frente. Por lo cual, ¿sí?,
De acuerdo, viste que cuando a mí me preguntan, ¿y vos quién sos? Y yo, simplemente yo. Entonces ahí está la discusión. ¿Quién es esa esencia íntima, interna, última que dice yo? Que no es lo mismo que el ego, que el mí. Por eso nosotros hemos de diferenciar mí, nosotros, para que se entienda para la mente, el mí es el ego falso y el yo es ese que dice que hay un falso. ¿Por qué hay alguien que dice que es falso, Juan? ¿Viste cuando alguien dice, no, porque yo voy a matar al ego, yo voy a dominar al ego? ¿Quién es el que dice eso? La conciencia. Otra vez, yo lo comprendo eso. Y ahí empieza la orientación. Esta es la cuestión de la orientación. Y en función de lo que uno ha transitado y recorrido es hacia dónde va a tomar. ¿Por qué yo digo que hay que trazar una estrategia? Porque yo asumo que en este mundo hay dos grandes misterios que son la guerra y el amor. Y en esos dos grandes misterios es donde yace la liberación. Porque uno asume que necesita la liberación o precisa la liberación o busca la liberación, pero no la libertad. Cuando hablamos de liberación, es llegar a ser uno mismo. No decir que yo me quiero liberar porque me siento en las megas cadenas. No, al contrario. Esa es la versión, por supuesto, del otro lado, esta gnóstica oscura, ¿no? De que, bueno, el sistema encadenado, bueno, y este mundo del demiurgo. Y sí, está todo bien con el mundo del demiurgo, yo lo comprendo, no digo que no es cierto, pero ¿y ahora qué? Es como cuando dicen, viste, que los masones, que los jesuitas, que Bill Gates, al final en realidad da igual. Sos preso de Bill Gates. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, de ahí que la cuestión es feliz. Hay una frase que me gusta que dice, feliz quien tiene un alma, feliz quien no tiene ninguna. Daño y castigo o tormento para quien desea tenerla, porque está en el medio. Porque el que no la tiene, como dice, viste, es una frase, no se da cuenta, ese famoso inocere, inocente, no conoce, por lo tanto es inocente. Y después está el otro, aquel que se da cuenta, pero vuelve. Es esta película en la Matrix que dice, ¿no? El loco que sabe, pero decide volver. Pero él ya no puede, por eso es fíjate que es el único infeliz. No es que los otros son felices, me refiero en el sentido de que es aquel que no puede y no pudo, ¿sí? Y ahí empieza la discusión. Al alma le molesta eso, porque si, bueno, porque si yo pude, vos también. Estamos seguros que todos pueden y todos quieren. ¿Por qué tenemos que decir que todos quieren, todos pueden, todos, bueno, todos? Porque vos tenés que ser un individuo y hay gente que dice, no, loco, yo quiero que me salve alguien, dice alguien por ahí. Y listo, y decide subordinarse. Claro, ¿ante quién es? O tiene una actitud guerrera o heroica o intenta hacerlo, no lo comprende. Sin embargo, es de tener que comprender y por lo tanto actuar en consecuencia. Eso es lo que yo llamo la vía de la acción. Actuar en consecuencia de lo que es. Ver las cosas como son y como quisiera que sean simultáneamente. ¿Y por qué? Ver las cosas como son te hace ver esto que vos dijiste del presente. Y como quisiera que sean, de hecho, ver las cosas como son es el cuerpo y el espíritu. Como quisiera que sean es el pasado y el futuro. ¿Por qué el pasado es la mente y el alma? ¿Por qué? Porque el pasado es el recorrido que compara para ver si el futuro es mejor, es decir, debe contrastar. Sin contraste, la mente no puede funcionar, por facultad intrínseca. Y ahí empieza la discusión. Queremos expandir la conciencia evitando la dualidad. No, no hay que evitar, hay que integrarla. Y ahí está la discusión. Volvemos al punto. Hay que tratar de apropiarse de la mente, no al revés, eliminarla, porque como todo elemento que uno quita afuera, vamos a pensar que nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ego, vamos a suponer que nuestro ego tiene sentimientos. ¿Cómo se sentiría si vos lo rechazás? El
verdadero, el que dice que lo rechaza, ¿no? El que yo quiere matarlo, el que... ¿Cómo se sentiría tu ego? Y se va a sentir mal, ¿no? Suponete que ego te reacciona, como en esa película Revolver, Juan. Viste que está loco y... y que está, se mira en el espejo. ¿Cómo se sentiría? Y no le gustaría, ¿no? Y si no le gusta y piensa que lo vas a matar, ¿él se va a dejar? ¿O va a intentar evitar y aniquilarte a vos entonces? Y ese es el problema cuando yo digo que la gente en lugar de integrar busca eliminar o evitar, y eso se convierte entonces en un enemigo ahora, en lugar de ser un aliado. Si tuviera sentimientos el ego, no, loco, y es más, te va a atacar a vos. Y entonces ahí empieza una pelea que no es una paz, sino que es un despedazamiento. Esta famosa de ahí no hay individuo, porque el individuo no es individuo, está dividido. Por acá el ego, por acá el cuerpo. Yo ayer me fui a la quinta D, ahora estoy en el astral, fíjate, el tipo está, todos sus yoes divididos, no que no hay que tener distintos yoes. El tema es que todos tienen que estar conectados con el mismo cordón dorado. Exacto. Ese es un problema. Para mí, obviamente, estoy hablando de lo que uno ha concebido con este recorrido y continúa, ¿no? Lo que has dicho, que el todo integra, no es que sume. A lo mejor si se ve como que suma, pues puedes elegir si sumas eso o no, como si fuera un accesorio. No, no, integra y genera una, vamos, como decía Humberto Maturana, una autopoiesis contigo y con el entorno que te hace crecer. He tomado varias notas aquí y eso, que ya te digo que nos hemos metido en esto y ya no hemos ido por donde quería ir, tenía ahí pensado, pero es igual, me encanta. Comentabas que la mente necesita esa dualidad para funcionar, ese equilibrio, obvio, como este mundo, es el mundo de mente en el que vivimos está sostenido por la dualidad, por, por los dos lados empujando uno contra el otro. Es como, de hecho, en el inicio, los mitos que sirven para eso, para comprender un poco, porque en todo hay algo de verdad, en todo hay algo de mentira. Cuando dice el árbol, estaban Adán y Eva, parece el árbol del bien y del mal, la serpiente es la mente que le invita a probar la dualidad. ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Qué es lo que está bien? Y el del conocimiento a querer saber más. Mientras que ahí no necesitas nada, ya lo eres todo, ya lo sabes todo, no necesitas cuestionarte nada, pero ahora yo te digo, ve en aquella dirección a ver hasta dónde llegas y si está bien o está mal, a ver qué hay en la otra. Entonces, eso que sostiene el mundo este mental es lo que genera pregunta-respuesta para tenerte en el bucle. Por ahí han preguntado, eh, hablando antes de la verdad, ¿cómo saber si la verdad es del sujeto o de quién es esa verdad que uno se cree que es suya? Y esto, Sí. claro, invita a pensar varias cosas. Lo primero, esa dualidad que te hace percibirte a ti como dos separados en lo que es consciente, inconsciente, varios cuerpos, lo que tú acabas de decir, que casi le ha podido servir de respuesta. En esto me hace mucha gracia, haciendo un inciso, el cómo hay autores o pensadores que han escrito libros explicando cosas como súper complejas que lo explican desde, yo qué sé, desde Ramayana y desde Popol Vuh, yo qué sé, como era la paradoja del chimpancé. O sea, cómo te explica esas cosas tan profundas de una manera que las puedas entender, como es la típica de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. O sea, porque te es más fácil entender eso si es alguien que no eres tú, aunque sea una parte de ti, que de la otra manera. Y luego está la siguiente, que sería confrontándola o comparándola con el otro, sin entender que el otro es el otro. Y como también hablabas antes de que lo que movía, una de las fuerzas era el amor, también haciendo alusión a Maturana, como decía, que el amor empieza legitimando al otro como legítimo yo, como legítimo otro, perdón. Legitimar al otro como legítimo otro, con lo cual eso ya te ayuda un montón a legitimarte a ti como legítimo tú. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Por lo tanto, si acaso se complica más la cosa. No sé si te quieres responder al que ha hecho la pregunta, que no me he fijado quién era. Preguntámela, léela de nuevo porque ahí hay una clave que está A asumiendo ver. la pregunta, ¿no? Viste, a mí me gusta analizar la Sí, pregunta porque la pregunta eso, se yo sé. asume. Y luego ¿Qué te decía pasa la que la tengo. pregunta? Ah, Espérate, a ver si la puedo leer eh, tal cual, que la he dicho hace un rato. Yo ahí he anotado solo la. A ver, si la verdad se reserva a la cosa en sí, ¿cómo podemos llegar a saber que la realidad es propia del sujeto o de la otra realidad en sí a la que cada uno vive? eh, mira, el, el tema es asumir que la verdad es un objeto que se puede poseer o se entrega o se busca allá como un objeto ahí. Entonces, a mí me gusta como le dice el Lole. Lole dice, ¿usted es de verdad? ¿Usted cree que es de verdad? Si usted cree que es de verdad, usted es de verdad. Y es la verdad. Hay verdad en usted, entonces. Ahora, si usted cree que es todo ilusión, y no hay verdad en usted. Es como Krishnamurti. Krishnamurti decía, usted dijo alguna vez, le cuestionaban, que Dios no existe. Él dijo, no, yo nunca dije eso. Yo dije que Dios existe cuando usted es capaz de manifestarlo. Entonces esto es lo mismo. ¿Usted qué piensa? A ver, autoconocimiento, autopregunta, autointerrogatorio. ¿Es usted de verdad o no? ¿Usted cree que de verdad, usted piensa que hay una sustancia íntima interna de usted que es verdad? Es decir, que trasciende a Cronos, que trasciende al tiempo, que aunque mañana se muera, usted sigue eso que usted llámelo como quiera, porque ahí está el problema del lenguaje, ¿no? Que es el laberinto, uno de los laberintos más importantes, el más, sino el que más. Entonces, si usted preasume eso, que sí tiene algo que para usted es eterno, entonces la verdad yace en usted. El problema está en que a usted le hicieron creer que no, que era toda cosa creada, que era toda cosa sustancia. Por eso el materialismo. Pero sin embargo, a pesar de ese materialismo, este ateo materialismo, usted busca eternizarse aún en la pregunta, o en una obra, o en una jugada de un partido, o en lo que sea. O hay gente que se busca eternizar incluso, es decir, que la gente lo recuerde para siempre, ¿no? O a mí lo que me importa, lo último que me importa es que me recuerden mis nietos. Hay algo de usted entonces que le escapa o le evita o intenta de alguna manera, tales los ateos materialistas lo mismo, ¿no? Bueno, la antimateria, ¿no? Son tan materialistas que a lo que no entienden lo llaman antimateria. Y también dicen, no, porque ves, todos vamos a volver, porque del polvo de estrellas todos nos vamos a volver y vamos a vivir eternamente en las estrellas. Entonces ahí empieza la discusión. Porque de ahí esta frase que también leía más arriba que decía, la verdad te hará libre. Por lo tanto, el objeto final es la liberación, no la verdad en sí, sino que la verdad es el medio que te hace, de acuerdo a esa frase, libre. Por eso la búsqueda de la verdad. Y también hay que preguntarse, ¿y por qué usted busca la verdad? Porque hay verdad en usted. Si hay verdad en usted, usted dice, ¿dónde están esos que se parecen a mí? ¿Dónde está eso que adentro lo tengo y que en algún lado tiene que estar? Porque para no sentirme solo, para no sentir vacío. Entonces por eso uno mira hacia afuera entonces y empieza a querer buscar la verdad en el mundo. Y en el mundo va a encontrar mundo. Pero también va a encontrar aquellos que también dicen, pero pará, yo tengo esto, vos lo tenés, mirá, somos, y ahí aparece el abrazo, estos parientes, este ejemplo tan banal, diría alguien, pero es así. Ahí donde se empiezan a encontrar los afines. En aquellos que dicen, che, loco, vos tenés esto. Esto que yo,
percibo, porque yo lo busco y si lo busco es porque alguna vez lo tuve, o capaz que lo tiene, ¿eh? Y lo está buscando en otro lugar. Y lo que no está buscando no es la verdad, sino el otro que tenga y porte esa verdad, que usted percibe, que usted siente adentro, que usted no sabe cómo explicar. Ese es el punto. Y ahí es donde se encuentra. Y eso es con todos. Y no, el alma quisiera que sí. Esa es la discusión. Porque el alma es colectiva. Es el quisiera. Y alguien podría decir, bueno, no es esta encarnación, en otra. Bueno, esas explicaciones aparecen para un miedo a que no sea. Fíjate vos, todo el tiempo queremos encontrar una explicación que trate de solventar este temor, incluso a que la verdad sea solo yo. Y ahí aparece el famoso solipsismo. Y otro dice, no, pero me niego a que yo sea solo la verdad. Por lo tanto, tiene que haber un otro afuera, o aún algo afuera. O alguien superior, ¿ves? Ahí es donde entonces uno dispara de acuerdo a qué orientación tenga. Bueno, no soy yo, pero es algo superior, que ni siquiera es los de al lado. Por eso uno, entre comillas, cae en ciertas doctrinas, digo cae entre comillas porque no es caer. Tal es un montón de veces que he dicho, una y mil veces prefiero a alguien que cae en una religión, porque está más cerca, porque algo de adentro le llama, que a alguien que piensa que racionalizando todo va a hallar y no busca, porque simplemente espera. Entonces ahí está, por supuesto que es mi manera de ver, este videito cortito que es la vía de la acción. Eso es tomar la posición. Decir, loco, ¿dónde están los míos? ¿Dónde están los míos que portan la verdad, que portan su propia lámpara? Y resulta que me encuentro con uno, no, y este no era, no, y este, no, y después acá encontré el amor de mi vida, no, mi mejor amigo, no, y las traiciones. Esa es para mí la gran discusión. Sí. Por, por eso el impulso participativo y las ganas de cooperación, la cooperación en acción, y de ahí era lo que, ya siendo mucho más básico, te comentaba, que siempre, yo desde que he empezado a hacer igual directos y cosas, siempre he insistido en que lo que más me movía o la motivación era empoderar, si se puede decir así, a todos esos buscadores que en su casa necesitan validación ajena de figuras, de maestros, de gurús, porque tienen esa sabiduría y les pasa justo lo que tú has dicho, que están con esa preocupación y con esas ganas de encontrar a alguien que también la tiene para no sentirse solos. Y ahí podríamos decir que hay como una serie de características, de habilidades de estas personas, podríamos decir, aunque no esté bien, estos individuos, que sobre todo ¿Se entiende? en este último tiempo han estado tirando con fuerza y jodidos porque eso que tú sabes de este mundo o conoces de este mundo, mejor dicho, porque lo sabes y no sabes cómo expresarlo, lo estás viendo, estás percibiendo y no te entienden. Entonces, había hecho, si quieres, comentamos así las, las características o así, si te parece, como había puesto. Por Como había... ejemplo, Sí. como te había comentado, seguimos así, Dale, a mí me dale. da igual, Dale, dale. estamos en No, no, esto. dale, dale, dale. Por Dale, dale. ejemplo, sinceridad interior y exterior. Sinceridad. Eso tiene que ver con la verdad, con lo que ya hemos comentado, la autenticidad. Eh, no necesidad de ser hipócrita, de dobles sentidos, de ser verdadero. No necesidad de ser correcto. Y eso incluye, pues, ser siempre, en ocasiones, si tienes que, puedes ser asertivo con prudencia o puedes estar en tu sitio. ¿Cómo lo ves eso? Es una característica un poco básica de...
Está bueno, eso como todo tiene una advertencia, y es que cuando uno, a todos no le hablamos por igual. Por lo tanto, cada vez que uno se presenta, uno es inconsciente incluso muchas veces diciendo esto, cuando, bueno, yo fui sincero, ¿no? Sí, yo entiendo eso. De hecho, lo digo yo, que siempre, viste, hablo así como, etcétera. Pero la realidad es que lo ideal sería preparar. Preparar es como esto, esto de invitar a alguien, voy a decirlo así como argentino, tomar un mate y cuando llega le decís, bueno, acá está la yerba, le tirás por la cabeza la yerba, el mate, la bombilla y manejate el agua, se quema todo. Y yo te digo, bueno, yo te di el mate o no, todo. O lo invito a tomar mate y está caliente y se toma así y se prende. Bueno, ¿para qué lo invita? Bueno, son distintas vías donde uno, fíjate, se dirime en esta cuestión de preparar lo que uno va a hacer. Prepararlo. Porque si no es tirarle algo crudo al otro. Por eso, Juan, en esto que vos decís es clave. Cuando uno reconoce que tiene una capacidad oratoria, también tiene una responsabilidad que muchos no quieren. Es como cuando dicen, no, pero yo quiero, viste, mis derechos, no mis obligaciones. Ah, no, no, no. Usted es un referente. Usted también entonces tiene una responsabilidad. Pero no es que usted se hace responsable de lo que otro hace o interpretó. No. Sino que usted sabe que el otro le cree. Volvemos a esto, Juan. ¿Cómo? Es como lo que pasa es que ha pasado tanto esto de que no, porque a mí no quiero que nadie me siga, pero ¿por qué hace eso la gente? No, yo no quiero ningún seguidor porque si no va a tener que hacerse responsable. Y eso no es la responsabilidad del ateo, viste que enseguida te dicen, no, hay que hacerlo. No, no, no hablo de eso. Hablo de, bueno, tal es así, perdón, que los políticos justamente, como no pasa nada, van y toman el cargo, porque si pasara, se hicieran cargo. ¿Qué es cargo? Llevar la carga. Si se hicieran cargo, la carga, en el cargo que tienen político, ¿cuántos no estarían ni se presentarían? Es decir, hacerse responsable de lo que firmó, de lo que dijo y las consecuencias. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo no me voy a sentir, por un lado, tremendamente responsable, pero también tremendamente agraciado de alguien que dice que cree en uno y que confía en uno, de tal manera que ese otro se pudo poner de espaldas conmigo, sin esperar la puñalada trasera? Entonces lo que estamos en este proceso nuevamente es volver a ver en quién creer, en quién confiar, como decía la canción. En eso estamos. Como venimos heridos, entonces hay un cerrojo, entonces ya no hay, fíjate, no, porque en esta época no hay más referente, no, no hay gente que quiera hacerse responsable de tener que decir algo y después decir, sí, yo dije esto, ¿saben qué? Yo dije esto y acá, etcétera. ¿Por qué? Porque total es más fácil decir, yo te doy información, yo te tiro un mensaje y todos están preparados. Y yo te tiré, yo te invité a tomar mate, te tiré la yerba. Vos manejaste, ¿no lo hiciste? ¿No la agarraste en el aire la milanesa? ¿Viste? Te tiré, viste, una tortilla de papa y vos, si no la agarraste en el aire, loco, manejaste. Bueno, eso es lo que se observa hoy, Juan. Se observa que no es que la gente no quiere tener esta característica de conducir, sino que no quieren tener la responsabilidad de lo que significa conducir, ser un referente, tener voz, tener opinión. Porque eso implicaría prepararse, preparar, ¿ves? El plato, para invitar a alguien a comer, para salir a alguien algo a decir. Eso es lo que yo veo hoy en estos maestros y en esta cuestión de lo sincero que vos me decías. ¿Entendés? Entonces pasa esto de que
sí, se extreman en el sincero y bueno, total, yo soy verdadero. Y ahí aparece esta expresión que se viene, no de ahora, no es moderna, pero viene de hace unos por lo menos 15 años de, bueno, a mí tolerarme como yo soy, si no, andate. No hay, ¿ves? Mm. Momento para la integración. No hay lugar para la corrección, para la autocorrección, para la mirada del otro, para la construcción de una comunidad. Que no es un grupo de personas que se va a vivir en un lugar. La comunidad, viejo, la facultad de ser. La facultad de ser uno mismo y que el otro también, pero sabiendo que de acuerdo a las características que cada uno tiene, que es lo que mejor le aporta a la comunidad, también hay cosas que le duelen más, le duelen menos, y para eso vamos aprendiendo técnicas. Te doy un ejemplo, ¿no? Uno es de Aries, y bueno, posiblemente tenga más fuego que otra cosa, y bueno, ¿viste? Entonces hay cosas que quizás no me molesten, como a otro que pueda ser de Cáncer. Y diga, che, loco, todos tranquilos, no nos peleemos entre familia, aunque toma que los amigos son la familia. Y está muy bien, sin diluirse en eso, sino que comprender cómo va a accionar y cómo ese también, y esto es el proceso de individuación, que cada quien, Juan, se realice en el lugar que sabe que se va a realizar. No que todos tienen que ser maestros, todos ser maestros ascendidos, todos tienen que saber de medicina germánica, todos tienen que conocer la tierra, todos, no, pará, eso es lo mismo que antes, masa. No todos tienen que saber todo ni tienen que tener, y ahí está la famosa jerarquía, palabra que hoy está tan bastardeada, incluso dentro de los movimientos y nuestros movimientos, en nuestro grupo de WhatsApp y grupo de personas, y esto es gente que nos mira todo, porque hay un dolor, porque hubo una jerarquía, creo, pero que era piramidal. La jerarquía jerarquiza al individuo, porque lo pone en el lugar, loco, ¿y quién es el mejor para esto? Y vos, loco, dale a cero. Por eso sos el mejor, pero no quiere hacerse responsable. Porque si llega a ser, entonces no. ¿Y no, dónde está la vía de la acción y de, aún sabiendo que puedo estar equivocado, soy verdadero? Si no estoy mintiendo, me estoy mintiendo. Si yo sé que soy bueno en esto. ¿Qué te lo crees? Sí. Es complejo. Pero buena aclaración. Con la excusa de la sinceridad, no puedes decir lo que te dé la gana a quien te dé la gana. No es que soy sincero, si soy así. No, o es porque soy Tauro. Oye, lo siento, es así. Porque eso es también eh, Claro. el cientificismo de cada cosa que hay. Encajar en el modelo. Lo que tú haces, quererlo encajar en un modelo. Y eso no es. Y la responsabilidad, claro, si tú eres un referente oratorio para cualquiera que te sigue, es una responsabilidad. Digas lo que digas. Y es mucho más fácil soltarlo al aire cobrando y punto. O sea que eso está muy Juan, claro. ¿Y eso? te interrumpo. ¿Vos tenés Sí, hijas sí. o no? Sí, claro. Dos. Listo. ¿Por qué te pensás que hoy la gente no quiere tener hijos? ¿Esto es pensar que no afecta en lo general? ¿Pensás que un político, nuestro presidente, por ejemplo, no tiene hijos, tiene perros, dice él? Sí, Yo sí, entiendo es verdad, eso, es yo verdad. entiendo eso. No entiendo eso, entiendo eso. ¿Y qué hace? ¿Por qué pensás que va eso más allá de la agenda? ¿Que eso no va a repercutir en el inconsciente colectivo? ¿Que después esos sujetos que estén ahí no van a actuar del mismo modo en un cargo político? ¿O impulsados por ese cargo? Porque cuando vos sos padre, Juan, vos lo sos, yo no lo soy, sé lo que es y puedo comprender un rol fijo, porque ser padre es un rol fijo. Juan es un Juan, Juan es padre. Entonces vos te dirimís entre quién sos, individuo, y también el rol fijo que te toca por característica, ¿sí?, intrínseca del arquetipo padre. Pero sobre ese rol, ¿qué quisieras vos? Da igual todo lo que haces. Claro. Ahora son grandes, no lo sé, no conozco a tus hijas, digo, pero son grandes, serán grandes después, etcétera. Pero durante la trayectoria, ¿qué piensa uno como ese rol fijo? ¿Que da igual?
lo que yo digo, le soy re sincero a mis hijas. Mira vos, todo, todo, todo. Las luces, tampoco lo extremo, por eso uno se dirime entre ambas. Entre ser uno mismo, porque le muestra uno eso a ellas, a ellos, a los hijos, que miran detrás de uno. Entonces, imagínense, claro, si no hay esa intención, imagínense qué padre le puede decir a sus hijos que no los tuvo antes porque tenía miedo a que se mueran de hambre. No, y yo me esperé a recibirme todo como se piensa hoy, ¿no? Porque tenía miedo. Entonces, o sea que me estás diciendo, pa, que vos no eras capaz. Más allá de que sea cierto que lo que sucede hoy, hasta donde nos empuja el sistema, de que no es lo mismo la vida de antes que la vida de ahora, y que hoy necesitas 4 o 3 trabajos, y todo el mundo tiene que ir a trabajar todo el mundo porque no alcanza ni siquiera ni para comprar una vivienda en el mundo. Esto no es ni siquiera para un país, ¿eh? Esto se sabe. Cuando antes cualquier persona con un trabajo tenía su casa, etcétera, ¿no? Más allá, vivía en un lugar, ahí viven los González, allá viven los Tobeña, allá vivían, estaban en un sitio. Hoy no, estamos de acuerdo en eso, pero no voy a eso yo. ¿Qué le puede enseñar un padre a un hijo que le dijo, no, yo no hice eso, que después se lo dice, porque yo, viste, no me sentía capaz? Y no digo que eso esté bien o mal, estoy hablando de qué muestra. ¿No es uno como padre, Juan, te lo pregunto, un referente? Eso es para hacer eso sí que es para hacer un directo aparte, porque eso sí que eso sí que te pone en tu sitio, la verdad. Pero, o sea, te lo pone todo en muy delante. Si, si eres, si eres coherente, congruente, y siempre se dice, ¿no? Captan lo que haces, no lo que dices. Eso te lo pone en la cara constantemente, tus miserias, tus miedos, tus cagadas, todo. Eso es un trabajo interesante. Sí, es. ¿Cuánto más entonces en ese esquema ante el inconsciente colectivo? Porque lo de padre es inconsciente personal. Si yo sé que a mí la gente me cree, no le voy a estar diciendo, no, pero no me crean, es como evitar el amor. No, no quiero que me crean, quiero como querer evitar, no. ¿Saben qué? Voy a tomar esto como un desafío, porque usted acaba de decirme que es capaz de ponerse de espaldas a mí porque confía en mí. ¿Cuánto más quisiera uno una comunidad? Y eso es lo que uno busca justamente en el amor, en la guerra. Un camarada y una amada que se pueda poner de espaldas con espaldas y que debe, porque si no, no hay manera de transitarlo. Y por eso se dice que en el amor y en la guerra no vale todo, como dice lo general, como dice el mundo. Porque en el amor y en la guerra lo que está en juego es el sí mismo. Por eso no vale todo. Uno mismo y el otro está en juego. No todo. Entonces da igual. No vale todo. Bien. Es decir, aquí esto es darle profundidad a cada cosa. Tengo por ahí otra que se va un poco ya de esto que he dicho, pero es el escepticismo con el paradigma científico, la tecnología, el antiguo paradigma, y se ve falso al científico, se caen los velos un poco. Esta es otra característica que cada uno a su manera, a su nivel de conocimientos, ubicación, se ha visto en el mundo, ha dicho, para, esto no me cuadra. Unos te lo explican haciendo alusión a desde lo más pequeño, otros al remedio, otros a la causa, otros al... ¿Qué opinas de eso? Esa desconfianza, no sé si me sé explicar lo que quiero decir, que cada uno te lo ha argumentado, porque yo me encuentro con mucha gente en este tiempo último, hablamos de
últimos 4 años, obviamente, cada uno le ha chirriado eh, las medidas que se han puesto para, eso le ha hecho desconfiar, otros las causas que dicen, otros. Para ese paradigma eh, médico obsoleto, ese escepticismo, ese no creerse ya nada. Bueno, esto, mira, no te desvías porque teníamos que ver con esto del creer. Fíjate, estaba conectado, está conectado, o al menos lo conectamos. Porque es una cuestión instintiva. El, esta famosa frase, ¿no? Aquel que se quema con leche ve una vaca y llora, dice el dicho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste? Si yo tuve una experiencia, ahora, esto también produce una sentencia negativa y es una experiencia, 2, 15, no hacen a una verdad. Esa es la razón también. No, porque de repente todo es mentira, entonces usted mismo es mentira. Otra vez lo mismo. Si usted es mentira, usted no es de verdad, entonces, ¿para qué busca la verdad si usted es de... Cuando yo digo que todo el mundo dice que es ilusión, viste que dice, no, porque esto es ilusión, es la Matrix, entonces, ¿qué está buscando? Pero yo estoy buscando la verdad. No, no condice que usted diga que toda ilusión es la Matrix que busca la verdad. No condice, porque toda ilusión es mentira. Toda ilusión, todo es mentira. Toda la historia de acá, 50.000 años atrás, es mentira. Incluso esta conversación y entra en un laberinto neurótico que por eso empiezan a negarse a sí mismos. Y ni siquiera es que aceptan a uno mismo y entonces se convierten en un solipsista o en un psicópata, por ejemplo, ¿no? Que son elementos que están puestos ahí. Porque, como yo he dicho en ese directo, para poder atravesar el 2020 tenías que tener elementos psicopáticos. Toda vez que vos tengas que evitar un evento, y eso te lo puede explicar cualquier psicólogo o psiquiatra, elementos, no ser un psicópata, elementos, cada vez que vos tenés que atravesar, es más, un evento traumático, ¿qué pasa cuando vos tenías previo conocimiento? Bueno, lo tomás de otra manera. Elementos, que significa no dejarse llevar por los argumentos externos. Cuando uno polariza sobre eso, bueno, ahí sí se convierte en un psicópata, se queda ahí propuesto. Directamente no existe nadie, no hay otro, no se puede construir comunidad, no hay charla, nada, ¿no? Todo lo uso, un tipo lúdico. Pero volviendo al punto esto del sistema y de la tecnología, este que decís, y de esta medicina, el punto está en que, ¿en quién desconfía usted ahora? ¿En el médico? ¿En el paradigma? Porque si el médico era verdadero, ¿la culpa es de él? Sí, porque no investigó. Bueno, entonces, ¿es de la universidad? ¿De quién? ¿Es de la sustancia? Porque otro te dice, pero a mí no me hizo nada. Fíjate, entonces ves, no hacen una verdad, ni la suya ni la experiencia del otro. No es que todo es y no, todo, y no es. Entonces ahí empieza a preguntarse usted, ¿en quién desconfía? ¿En el sujeto? ¿En el paradigma? Porque la realidad es que usted sale de un paradigma y se mete a otro, porque no puede estar sin paradigma. La mente no puede estar sin paradigma. Juan necesita, de hecho, en esta conversación tenemos que tener bagaje, ¿ves? Estoy todo el tiempo pensando y comparando para poder agregar una palabra nueva. No nueva que me la estoy inventando, sino nueva que esté ahí escarbada, que está en el pasado, que está estructurada en mi estructura cultural. Para poder expresarme y que el otro me comprenda, que tanto vos como el que está escuchando. Entonces, volviendo al punto acá, la pregunta es, ¿en quién está desconfiando usted? ¿Qué lo hizo atravesarse en cada elemento que usted dijo, en esto yo me di cuenta? En esto ahora me acabo de dar cuenta también. ¿Se dio cuenta de qué? De que no era una cuestión de depositar la confianza. Porque ¿por qué la gente puede despertar por un detalle? Porque había una fe ciega. Una fe ciega. Y esa fe ciega es fe racional también. Porque alguien podría decir, yo creo
fielmente en la ciencia, ¿ves? Pero utiliza la mente para hacerlo. Pero se posiciona en el paradigma del alma porque cree y establece una doctrina religiosa. No hay discusión. Mm. Entonces volvemos a lo mismo. Perdón. Necesitamos creer, Juan. Necesitamos creer. ¿En Pues, qué? ¿Qué manera de creer? Por eso la gente desconfía. Porque necesita creer. ¿En quién cree que confiar? No voy a olvidarme de esa canción. Es del 2016, cuando apenas arrancamos el debate de Cosmológico, me acuerdo. 2016, 17, no me acuerdo exactamente el año, pero era de por ahí. pues en este caso, lo que dices tú, ahí está la capacidad de discernir en quién, cuándo, cómo, qué circunstancias, cuál es el mensaje, quién es el mensajero, qué es lo que hace, lo que dice. La incoherencia es lo que te hace. eh, si no ser capaz de no percibir lo que te hacen que percibas, de cambiarlo al menos para poder. Y con esta integrar totales, te has pasado prácticamente el otro punto que tenía anotado, el de las aspiraciones de totalidad sin dicotomías ni opuestos en la experiencia de cada uno. Sin miedo a resetearte y cambiar de vida, y anoté, un punto clave fue cuando te decían o te pones esto o te echo del trabajo. Bueno, pues es que me busco otro trabajo, me busco otro camino. No, eso no me va a condicionar. Es un poco, salvo este ejemplo concreto, es lo que hemos hablado ahora. Lo has dicho, explicando un punto, has comentado prácticamente el siguiente. La, Sí, sí, trascender la eso es clave. dicotomía. Eso es clave porque ¿qué tal si ese otro estaba en el lugar que siempre deseó? O en el lugar donde se realiza, o él cree que se realiza. Por eso fíjate vos que de alguna manera, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que algo es coherente o incoherente, porque hay un modelo. Para yo decir, hay un modelo de coherencia. Si no hay modelo de coherencia, no puedo decir esto es incoherente. Es decir, hay un modelo de cadena. Yo hice el directo de coherente que significa eso, coherente, algo que se hereda, que se cohereda, ¿no? El tema es que, claro, el problema es que eso puede convertirse en una cadena oxidada. Esto que vos decís, ¿no? Hay gente que porque pensaba que, etcétera, o que no iba, o especulaba que no podía vivir, entonces hizo esto, aquello y lo otro, y ni pudo ser ni A ni B, Sí. porque se fue, ¿no? No era porque confiaba o creía o que estaba seguro. Por eso yo también decía que me parecía totalmente razonable aquellas personas que seguían usando el tapabocas, por ejemplo. Ese es un coherente. Eso ese mes de respetar. ¿Por qué? Vos decís, pero ¿cómo vas a decir? Me acuerdo que tuve debate incluso dentro del grupo. ¿Por qué decís eso? Porque esa persona realmente cree en lo que está pasando y entonces es coherente con lo que hace. No aquel que le dijeron, bueno, no hay más restricciones y de repente, entonces no era por motivos de salud, era por principio de autoridad. Bueno, entonces eso es lo que tiene que preguntarse la persona. Y cuando se tocan símbolos sagrados, Juan, se despiertan arquetipos, símbolos, que quizás no se sabía que había. Por eso son sagrados. Y son sagrados porque están estructurados como columna vertebral del sistema de creencia del individuo. Todos tenemos símbolos sagrados. El tema es cuáles son. Y para algunas personas se tocaron símbolos sagrados. Y ahí es donde es. Y ahí está el desafío. Poder pararse delante del símbolo sagrado y desafiarlo. No negarlo. No decir matarlo, como muchos quieren. No, no, domarlo. Domar la serpiente. No matarla. Aquí hay unos, esto que decías, claro, hay unos mecanismos de supervivencia, ¿no? Esos arquetipos sagrados como mecanismos de supervivencia que en muchos casos ha habido que
cambiarlos porque te servían antes y había que trascenderlos porque ya no te han servido. Eso es una buena señal de evolución. Eso de los arquetipos lo podemos hablar un día porque siempre hay unos como muy básicos que todos tenemos básicos de supervivencia, aparte que no hablamos del arquetipo de padre, de madre, de maestro. Están los 4 sería de la víctima, el niño, la prostituta y el saboteador. Esos están como en todos para poder afrontar el día a día. Pero bueno, eso sería otra cosa. Eh, ha quedado claro lo que estábamos hablando. Muy Sigo al siguiente, bueno, a Juan. ver. Comunicación fluida en las relaciones cercanas, íntimas, no solo de pareja, con los amigos, Ha habido como un salto hacia la profundidad en las conversaciones, de no hablar de tonterías, no quedarse en lo superficial, por un anhelo de llenar esa dimensión, antes podríamos decir espiritual, ahora diría esa dimensión del ser, dejémoslo ahí. Ser, ser congruente tú, que el otro sea congruente, que haya una comunicación real y que, no me acuerdo el autor que era, que decía que se daban momentos memorables, tú y yo, y sirven de ayuda para ti y para mí. Y si no se dan muy a menudo, y por desgracia esto ha pasado en estos años, que ha habido gente que no los ha tenido, no los podía tener, porque tenía toda la familia, todos los amigos, todos los compañeros de trabajo, todo el mundo en contra, y los ha encontrado en redes. Entonces, sin esos momentos es muy complicado vivir como seres humanos aquí, sin meternos en lo que eso significa, pero eso ha cambiado mucho ahí. ¿Cómo lo ves eso? Yo veo que mientras eso sucede, paralelamente sucede lo contrario también en lo general, ¿no? Claro, nuestros grupos Claro, sí, dos o fuerzas. sea, cada vez más superficial se ve del otro lado. Pero también en estos maestros o ascendidos, ¿no? Sí, sí, el otro día miraba a alguien y me mandaba un reel hace mucho, en realidad no el otro día, de esta chica que era vegana y que se tuvo que esconder ante sus seguidores, que había, creo que comido, no sé si huevo, carne, algo había hecho. Alguien se acordará, quizás después lo comentará o en el chat o lo comentará en la caja de comentarios. Y fíjate vos, ¿no? Cómo alguien pasa, por eso hablo de la coherencia, a ser preso de su propio esquema. Y la chica sufrió y recibió bullying de sus propios seguidores, que hace 5 minutos era Dios, diosa en este caso, y de repente era el diablo, porque había comido carne porque no resistía más, porque no quería y no sabía cómo de comunicarlo. Y esto pasa también, ¿eh? En esto de, por ejemplo, vender un personaje y tener que agradar al otro, cómo comunicar, ¿no? Entonces, bueno, Dani Márquez siempre es reflexivo y profundo. No, no siempre, loco. A veces yo me verán un video con Iru haciendo otra cosa. Y ahí aparece alguien que te dice, no, pero vos, etcétera, etcétera. O sea, vos sabés que me ha pasado mucho que yo publico lo que pienso que para mí corresponde. Y hay mucha gente que te exige, ¿no? Y eso está bien, exige respuesta a quienes eh, realmente uno considera. Pero uno no es un producto. No es un producto de bueno, esto donde yo le pongo no me gusta y pongo el libro de reclamo. Hay gente que sí. Entonces, esa es una gran cuestión respecto a la comunicación, cómo comunicar estas cosas y llegar a profundidades. Porque también eso se puede convertir en un esquema de convertirse preso de un esquema, ¿no? En esto de que vos siempre tenés que ser serio, o vos siempre tenés que ser esto, pero vos no eras este. Bueno, esta es la famosa expresión, Juan, que es, vos no eras el hijo del carpintero. Este no era el hijo del carpintero. Y la respuesta es sí.
Pero vos, ¿cómo de repente vos estás despierto, Dani? ¿Cómo vas a hablar de nacionalismo? ¿Qué te volviste a dormir? Claro. Y me preguntaste por qué hablo de eso. No, no, bueno, entonces. Y ahí está el punto. Entonces, vos me seguías por lo que querías escuchar o porque era yo. Porque era verdadero o por lo que yo decía. No, por lo que decía. Fenómeno, listo. Fíjate vos que yo tengo en mi Instagram fijado un mensaje que dice que si me empezó a seguir por una publicación y me dejó de seguir por otra, fantástico, me ahorró el trabajo. Porque no es mi objeto. Si usted me sigue porque le gustó una publicación y después me deja de seguir porque no le gustó la otra, porque me di cuenta que vos en realidad eras, eso no va a evitarse jamás, el encasillamiento, porque la mente necesita un referente. Como recién decíamos, necesita de un modelo, el modelo para ver si esto o no es coherente. Yo necesito un modelo de coherencia para saber si esto para mí es coherente o no. Cuando se corre ese modelo, entonces yo digo, este es coherente, este no. Esta famosa de mirar la vida, o mirar cómo vive, o fíjate lo que hace, ¿no? Esa es la discusión. Uno se dirime entre eso, ¿no? Nosotros, mira, hacemos un chiste que de tanta medicina germánica, llegó un punto que habían algunos que le decíamos que estaban los de, ¿cómo es? Estaban en el closet del ibuprofeno, ¿viste? Claro, no, porque eso era una cosa de que no vas a tomarse una vez a Ah, alguien un analgésico porque rompe la quinta, la cuarta, la tercera, no sé cuál ley, que yo sí sé cuál, pero estoy diciendo. Bueno, eso no puede suceder, porque no hay liberación ahí. Digo, si usted tiene como objeto la liberación es eso, poder ser uno mismo, perfecto. pero teniendo en cuenta de que ser uno mismo no es como vale todo. Como dijimos antes, ser uno mismo, soy sincero. No, ser uno mismo implica trabajar, realizarse, pulirse, templarse. Eso es ser uno mismo. No por default, porque por default, como todos, es una caja. Póngale su propio rostro a la máscara. Por default tiene la máscara que los padres desearon seguramente. Y el mundo desea. Como dice Jung, ¿no? El mundo te preguntará quién eres y no lo sabes, responderá por ti. Pero siempre responde alguien. Eso es la discusión del otro video que subí el otro día. No es que no hay nadie ahí. O domina lo general o domina usted. Pero alguien domina. No, pero yo no quiero que haya dominio. Bueno, eso es otra cosa. Ver las cosas como quisiera que sean. Si usted piensa que el mundo no es de dominios, bueno, pero no es ese mundo. Este. Abstrégase, mire el campo animal. Pero yo al final quiero ser como los animales porque quiero vivir en la naturaleza, pero a la vez no. Bueno, no, ahí póngase de acuerdo con usted mismo, ahí está la famosa coherencia. Póngase de acuerdo con su propio modelo, pero primero tiene que saber quién es. exacto. Entonces, ha vuelto a pasar. Hablando de un punto, nos hemos ido a explicar el siguiente, que era, efectivamente, eh, son personas en proceso de cambio continuo. ¿Por qué? Porque se permiten romper su esquema y se permiten cambiar las veces que haga falta para, dicho más profundamente, sería disolverse en el todo, para no quedarse encajonados en nada, eh, no solo para cambiar la percepción, sino para no percibir lo que correspondería según el otro o según lo que tú eras. O sea, que es lo que hemos hablado. Esto es justamente la explicación del punto anterior. Eh, Otro es también, que lo hemos comentado antes, sería ayudadores reales, eh, sería eh, ayudadores de necesidad real que se percibe en el otro cuando es verdadero, no cuando viene con el miedo. O si uno está siendo real, percibe que el otro, siendo real, buscando su verdad, tiene el miedo de no encontrar con quién y, como ya hemos dicho en otra característica, desconfía del gurú del retiro a no sé cuántos euros los 5 días
y sí encuentra ahí con quién hablar, porque de hecho se desconfía en terapeutas, coaches que monetizan el, la ayuda a lo sutil, que a lo que trasciende lo material, porque todo el coaching y esto eh, es es una idea más mía, aunque la New Age y el esto de, ¿cómo se llama? La capacidad de crear y tal, te dice que el dinero es una energía de cambio, que tal, que cual. Bueno, bien. Pero para los temas profundos, yo creo que no tienen precio, ni hay que confundirlos con el valor, lo que significa para ti y en ningún caso se puede monetizar y se puede cuantificar en, venga, vale, toda esta ayuda que tú me has dado, que me ha cambiado la vida, vale tantas sesiones a 50 euros, a 100 euros. O sea, yo no le veo sentido a eso. Bien, Y eso para mira, mí sí es fundamental y si eso lo tienes en cualquiera que, con el que con otra característica se le da profundidad a una conversación. Juan, me estoy por quedar sin batería, por eso estoy haciendo maniobras. Dale, Y pues está complicado. Espera que encima no me anda este cargador. Vi que no me anda este cargador. Divertido. bueno, llevamos un rato bueno ya, ¿eh? No, no, pero tranqui. A ver si Sí. puedo hacer una cosa. A ver si lo resuelves, si no. Espera, a ver si Pero está bueno, está aquí. interesante, no sé. Bueno, ahí algo está cargando. Vale. Me queda 4%, ¿viste? Mira, hay una cosa interesante respecto a lo de cobrar la espiritualidad o no. Yo la aprendí con este psicólogo que yo te digo, Juan Pablo Rey. Lo primero tenemos que preguntar es si en este mundo hay algo gratis, que no valga nada, que no haya ni intercambio ni de energía. Por default uno diría, bueno, a ver, empiezo a pensar, no hay nada gratis. Porque incluso lo que no se paga con dinero, se paga con otra cosa. Se puede pagar con energía, se puede pagar con alma, se puede pagar con esclavitud. Viste que hay un dicho que dice que hay ciertas doctrinas que dicen, hazle favores al enemigo como bolas de fuego caigan en sus cabezas. ¿Por qué es eso? Porque la famosa deuda de ahí, el pagare, el pagano, pagare, yo hice el directo de pagar, pagano, y la deuda, la famosa usura, la deuda, etcétera, tiene que ver con eso, con que aparenta venir de favor, pero te lo cobra con otro argumento. Entonces, lo importante es, una cosa es esto, cuando la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, no se cobra en realidad la enseñanza, la enseña. Pero esto no es lo mismo que el mercantilismo que vos te referiste. Lo que yo estoy diciendo es que cuando alguien considera que, como esto dijiste vos, esto es una cuestión de, de, de energía y por lo tanto requiere esto de un proceso, etcétera, y tiene que haber un sello y un pacto, porque en definitiva se cierra un pacto, se cierra un sello, un circuito cuando uno hace una transacción energética. Lo importante es que se cierre y no quede abierto. Para mí lo importante es eso. Después vemos si eso después me trajo sustancia o insustancia. Por ejemplo, si vos mañana decís, yo voy a dar la serie de no sé qué y va a salir tanto, está en el otro comprender si eso es sustancial o no sustancial. Y está en uno disponer la facultad, es decir, el valor que luego deviene en precio, esto que vos decís, que corresponde incluso para que el otro no te lo baje de precio. Y eso, ¿sabés con qué tiene que ver? Con ver las cosas como son. ¿En qué época estamos hoy, Juan? Estamos en esa época. Entonces vos tenés que dar respuesta a eso. ¿Qué pasa? Eso se comienza
desde el mercantilismo. Ah, eso es otra cosa. No es que se explica y se expresa desde el valor hacia el mercado, sino que desde el mercado hacia el valor. Y el valor lo ponen por el precio y no el precio por el valor. No tengo ningún problema yo respecto al precio y el valor. El tema es desde dónde hasta dónde. Si desde el precio le da el valor, ¿sí? O el valor impone el precio. Esa discusión es dirimir y darse cuenta de ver las cosas como son, y en el mundo en el que es preferible una transacción que termine, porque ¿sabes qué pasa? La educación es gratuita, Juan, y te la están cobrando por otro lado, ¿no? Acá en la universidad pública es gratuita, la gente se recibe, no, porque después igual tiene que ir a trabajar en el Estado y devolver, es una boludez. ¿Pero qué te dieron? Te dijeron que era gratis, te lo regalaron, fíjate vos. ¿Pero qué te dieron? ¿Te dieron sabiduría o te adoctrinaron de un método? ¿Dónde entonces te cobraron? ¿Por dónde te están cobrando? Te lo están cobrando porque vos, con esa educación gratuita que te dieron, estás obligado a responder a ellos. Por matrícula, por ejemplo, para un médico. No te regalaron nada, ¿te das cuenta? Es más, te la están cobrando todos los días. ¿Y les pasó a los médicos o no les pasó en el 2020? ¿Sí? De hecho, que cualquiera que se corría afuera, ¿ves? Algunos se dirimían. Entonces, entendiendo ese ejemplo, Juan, comprendiéndolo a dónde voy, no es que estoy diciendo que todo es así o todo es asado, que hay que cobrar todo, no, estoy tratando de llevarlo a esa comprensión de que no tengo conflicto con eso, siempre y cuando haya claridad. Porque hay gente que mercantiliza, obvio. Porque, ¿sabe qué pasa? Que cuando te regalan algo, capaz que lo que se está comercializando es tu alma. Te regalan un libro y el libro te produce un despedazamiento mental. Te lo acaban de cobrar entonces en el despedazamiento. ¿Y hacia dónde fue? Andás a ver. Capaz que el libro tenía esa cuestión mágica adentro que te pedía que el cobro sea para esas entidades que estaban en el libro. Preferible que la transacción sea concreta, porque transacción va a haber. Porque cuando vos adquirís esa información o ese conocimiento, algo para algún lado fue. Alguien, todo se paga. Está teniendo en cuenta este axioma, ¿no? De que en este mundo, espero que si no se me apague me queda 2%. Sí, ahí te ha fallado algo. Bueno, Sí. te digo Se me por va si se a corta. cortar. Se me va a cortar. Si se corta, ¿seguimos otro día, otro rato? ¿Te Dale, parece? dale, dale. Querido. Dale. Por si se Dale, corta. así. Dale, Si no nos da tiempo a decir nada, ¿vale? dale. Dale, si que te parece, Juan, lo cortamos y hacemos una segunda parte. Porque ya Ahora mismo tengo, otro día se te va a cortar. sí, Quedamos tengo 1% para y otro acá día. Bueno, entonces, gracias déjate Dani, lo como que te siempre. anotaste para seguirlo charlando, así tenemos tiempo. Gracias Dani, como siempre, por esta transacción de tiempo en este Cronos. Gracias a los que han estado, a las preguntas, lo voy a dejar colgado por supuesto. Y estamos hablando, ¿no? Para Sí, otro día, para sí. seguir con esto que... La semana que viene nomás podemos hacer otro, cuando quiera. Venga, buscamos el momento, ¿vale? Dale. Bueno, abrazo fuerte. Chao, Dani. Un abrazo Gracias. grande. Adiós.